Ajá. datos de salida, pero sentimos que nos hacían falta algunos datos para poder calcular todo. Entonces, Ajá. a través del video obtuvimos estos. A ver, Por ejemplo, ¿cuáles? el tiempo. Uh-huh. El tiempo Es... yo se los di, ¿no? Les dije que eran 15 minutos. Ay, bueno, es que no lo vi en los datos. Sí, venía ahí Se en me la fue a hoja. anotarlo, se nos fue a anotarlo. Uh-huh. No, profe. ¿Mandé? No dio el dato. Sí. No, yo En los datos no viene, profe. tampoco lo dijo en la clase. Ah, ¿de veras? Sí, profe, se lo prometo. Sí. Sí, por eso como que nos atoramos. Porque Te no. hubieran preguntado. Pero saben que se me pasó anotarlo porque ese día sí les dije que el tiempo habían sido 15 minutos. Por eso me quedé con la idea de que No, de pero que sí en se verdad los que había no dicho. lo dijo. A lo mejor fue lo del video, pero no. Usted no dijo que agarráramos ese tiempo ni nada. O sea, Sí, porque, bueno, a lo mejor se me pasó, pero les dije que había utilizado los mismos parámetros del video. Ajá, el flujo de la capacidad de la bomba al 25, ¿qué más? El flujo de aire, etcétera, me acuerdo. Bueno, se me pasó a anotarles, pero sí fueron 15 minutos cerrados. Bueno, 15 y algo, ¿no? Entonces está bien el que tomaron de ahí del video, porque justamente les decía que estos datos se obtuvieron, pues ahora sí que aprovechando, ¿no? Que estos señores del video ya habían calibrado las bombas, ya habían calibrado el soplador y todo eso, pues utilizamos los mismos parámetros, ¿no? Sobre todo porque como no hay mucha oportunidad de estar, o sea, de estar ahí en la escuela calibrando los instrumentos y todo esto, pues así directamente a la experimentación, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué más creen que les faltó? O bueno, a ver qué hicieron, platiquen. Bueno, primero para los datos de entrada lo hicimos con la calculadora, Uh-huh. tomando la 25, solo que hubo un pequeño problema porque en la calculadora, bueno, para tomar la presión atmosférica de la Ciudad de México, esa no se puede modificar, solo es como te la suelta. Entonces, bueno, pusimos la temperatura y la humedad relativa que nos daba y nos arrojó estos datos. Y para la de salida tomamos en cuenta la temperatura 76 que ya teníamos. Ajá. Y de 19 igual y ya son los datos. O sea, esto fue todo con la calculadora, porque pues con la carta no lo podíamos hacer porque no era una atmósfera. Sí, exactamente. Pero, ok. La humedad relativa es 19% del aire que sale. Bueno, así lo encontramos, no sabemos. Pero eso es según la carta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, según la calculadora, recuerden ustedes que en este caso el aire va a salir con la humedad que le quitó a la muestra. Entonces, este 19 sería digamos, aire que se encuentra en el ambiente. Pero en el caso del secado, es aire que está saliendo del equipo con la humedad que arrastró durante el secado. Entonces, yo creo que debería de tener un poquito más bueno, no sé, pero yo considero que la humedad relativa de salida debe de ser mayor. Sí, pero entonces tendremos que checarlo. Sí, tienen que checarlo porque, bueno, a ver, prosigan y les voy diciendo. Ok. Y bueno, ya calculamos estos parámetros. Solo tuvimos duda aquí en la velocidad de evaporación, porque lo daban como humedad de extracto igual que es R, pero no sabemos. ¿Igual que qué, perdón? Es que lo abrían como R y en el video igual lo mencionan, pero no sabemos si es lo mismo. ¿Cuál? A ver. De humedad del extracto. ¿Cómo calcular esta velocidad de evaporación? No, la velocidad de evaporación pues es el flujo ahora sí que el flujo, más bien la velocidad a la que se le retira agua a la alimentación. Ajá. Entonces, por ejemplo, la alimentación ¿qué fueron? 100 mililitros y traía 85% de agua, o sea, fueron 85 gramos de agua. Entonces, el flujo de evaporación pues son los 85 gramos de agua
entre el tiempo de... 85 menos la humedad que retiene. Ajá. O sea, son 100 por la fracción que es 0.85. Eso te da a menos la humedad que retiene la muestra. O sea, la muestra eran, no, perdón, la alimentación, lo recuperado eran 14.6 por la humedad. Entonces, eso te va a dar el agua evaporada. Entonces, el flujo o la velocidad de evaporación es el agua evaporada entre el tiempo de proceso, entre los 15 minutos, ¿no? El agua evaporada son aproximadamente los mismos 85 gramos porque la humedad que tiene el polvo es 1.55, o sea, prácticamente nada. Por 14.6, o sea, 0.0155 por 14.6, pues prácticamente nada, ¿no? Entonces, los mismos 85 gramos de agua con las que entra la alimentación sería el agua evaporada, y eso entre el tiempo que ustedes están tomando. A ver, permítanme tantito. Perdón. Entonces les decía, ¿no? Son los 80 o sea, es que no sé cuánto, o sea, prácticamente son 85 gramos, ¿no? 85 entre los 15 minutos, el flujo de evaporación son 5.67 gramos de agua por minuto, y ya eso pues lo convierte, ¿no? A kilogramos por hora. Ahora, por ejemplo... Pero entonces, ¿tenemos aquí malas unidades? ¿En dónde? A ver. Sí, porque... ¿Sería entre nada más hora? Ajá, porque en metro cuadrado pues está medio complicado calcular el área de transferencia, a menos que supieras el diámetro de la gota, ajá, y conociendo el flujo de alimentación y el diámetro de la gota, sí podrías calcular el área de transferencia. Pero como no sabemos el diámetro de la gotita, bueno, sabemos que las boquillas, era de boquilla, ¿verdad? Te puede dar pues dice ahí que aproximadamente un diámetro de partícula de unas 80 micras. Pues entonces, considerando eso, y considerando que toda la alimentación se rompe en gotitas de 80 micras, sí podrías calcular el área de contacto. Pero como ahorita pues no es objetivo, o sea, no tiene mucho caso. Sí se puede, ¿no? Quiero dejar claro que sí se puede calcular el área. El área sería, te digo, lo que te dieran las gotas, ¿no? La sumatoria del área de las esferitas. O sea, sí se puede. Pero bueno, déjenlo en kilogramos por hora. ¿Para qué? Para poder realizar el balance de energía, de materia. Profe, ¿cómo sacó la velocidad de evaporación? Perdón. La velocidad de evaporación es muy sencilla, ¿no? Es la humedad que está retirando el aire entre el tiempo del proceso. ¿Cuál es la humedad que retira? Pues es la humedad que trae la alimentación, que es 85% de agua, ¿no? Es la alimentación, menos la humedad que retiene el polvo seco, que es 1.55%. Entonces es muy sencillo, ¿no? O sea, es 100 por 0.85 menos 14.6, creo que es el polvo, por 0.155, ¿no? Que es el 1.55%. Y ya, eso es, te digo, eso es aproximadamente 85, ¿no? Porque 1.5% de humedad, pues es prácticamente nada. Pues no sé cuánto de eso, de 84.7, 84.8, algo así, ¿no? Entonces, vamos a redondear, 84.7 gramos
de humedad fueron los que se retiraron durante los 15 minutos del proceso. Entre 15 puntos y algo, entonces eso te da la velocidad de evaporación, ¿no? Que serían 84.7 entre 15, y decía que eran, ¿qué? 5.67, algo así, ¿no? 5.67 gramos de agua por minuto. Ya, eso es así de sencillo, ¿no? La velocidad de evaporación. Ok, perfecto. Okay. Gracias, profe. No hay de qué. Bueno, y podemos decir que el porcentaje de recuperación pues fue muy alto porque teníamos 15 gramos solo del café y obtuvimos, bueno, sólidos recuperados fueron 14.6, entonces no hubo mucha pérdida. Entonces obtuvimos 97.33%. O sea, la merma es de, ¿qué? De 2.67%. Les digo que es baja porque lo que se hizo fue raspar bien desarmar el equipo y rasparlo bien. Ustedes vieron en el video cómo efectivamente se queda mucho material pegado y es lógico, ¿no? Porque como el material se deseca por debajo, o sea, en vez de un sólido húmedo, se vuelve un sólido higroscópico, entonces, junto con la humedad que se está evaporando, toma la humedad justamente del aire desecado, de ahí toma humedad, inmediatamente el polvo, y se vuelve algo pegajoso, entonces eso es lo que se queda pegado. Entonces, ese 97% que se recuperó, sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a que es el producto de haber raspado perfectamente el tambor, el cuerpo del secador, y haber raspado ¿cómo se llama? El ciclón. ¿Sí? Les decían, esa práctica en la industria para nada se lleva a cabo, ¿no? O sea, pues lo que se queda ahí pegado, pues ahí se quedó y vámonos, ¿no? O sea, los equipos se limpian, sí se limpian, pero no con objetos de recuperación, sino más bien con objeto de evitar contaminación y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué más calcularon? A ver, muéstrenme. Bueno, también calculamos productividad, pero creo que aquí lo que tengo duda es si es entre... no, entre solo los gramos de café o todo, los 100 gramos de toda la materia. No, el rendimiento. Es productividad, no, el rendimiento. El rendimiento sí es en base a lo que entra. Ajá. O sea, ¿serían los 100? Ajá. Sí, así es, ¿no? Sí, acuérdense que un rendimiento es una razón, ¿no? O sea, aquí sería de materia prima, ¿no? Total. Así es, de materia prima. Ajá. Bueno, entonces obtenemos un rendimiento de 0.14 y la productividad respecto a esto, pues es algo baja de 0.00001581. Bueno, pero es que es por segundo. A ver, ponlo por hora. Casi que en la industria no se maneja. ¿Por hora o por minuto? Porque hora. Son 15 minutos. Por hora. Acuérdense que la industria no se maneja el sistema internacional por mucho que nos hayan enseñado en la escuela a usarlo. Ajá. Ahí a la persona que que compra las cosas, no le vas a llegar a decir, pues la productividad es 0.0 o 1.5 por 10 a la menos 4 gramos de sólido por segundo. O sea, para él no significa nada. En cambio, tú le dices, son tantos gramos por hora, y entonces él ya se lo puede figurar. Ajá. Es raro, ¿no? Porque es algo que nos hacen mucho hincapié en la escuela, ¿no? Sistema internacional, sistema internacional, sistema internacional, y la verdad es que allá afuera casi no se usa. Bueno, así ya es todo se usa por hora allá afuera, por día, por semana. Más grande. Mira, pues eso ya suena bien, ¿no? 0.5692. Y ahora, si lo pones en kilogramos, todavía es más atractivo para sí, porque está en empresa. Ajá. A ver, ponlo en kilos. Son... ¿Cuántos son? Es por 1000, tengo ¿no? que cambiar bueno, porque todo lo tengo en gramos.
Nada más eso, ¿no? Multiplícalo por 1000 y ya. Ajá. Ahí está, ¿no? Fíjate, tú le das ese dato al dueño del changarro y se va a poner bien contento. Ujú. Decir, mira, 570 kilos de café por hora, pues feliz, ¿no? Ujú. Bueno. Y ya por último calculamos el calor transferido por el aire, que fue de 1.09 kilojoules por kilogramo de aire seco que entra. ¿Y ese cómo lo calcularon? Ese con una fórmula que teníamos del calor para secado, que era... Ahí voy. Creo que aquí está. De 1.05 más 1.88 por la entalpía. Ajá. Sí. Ok. Pero ese es el CP, ese que me estás poniendo. ¿Este? Sí. ¿Lo multiplicaste por la Bueno, diferencia de temperaturas? Si lo multiplicaste por la no. diferencia de temperaturas, todo sí es. Sí, porque la ecuación que me estás diciendo es el CP de la mezcla húmeda. Bueno, de la mezcla aire-agua. Y ahora, si ese CP me lo multiplicas por el flujo de aire, ajá, y por la diferencia de temperaturas, entonces sí, ya es el calor transferido. ¿Sí? Ok. Espérame Sí, tantito. entonces aquí. Espérame tantito. Es que mi gatito se quedó encerrado. Ya, perdón, ¿me decías? Perdón, espero que no se te haya. Ya lo calculé por el flujo del aire y la diferencia de temperatura. Ah, mira, ya, qué diferencia, ¿no? Ajá, ¿el flujo de aire cuánto fue? Es el de aquí arriba. Uh-huh. ¿Y cuál fue la diferencia de temperaturas? Es la de 76 menos la de entrada 25. De 51 grados centígrados. 76 menos 25. No, es 180 menos la de salida. Es la con la que la temperatura de secado. Sí, sí, la de secado menos la de salida. Sí, no, porque el aire se enfría de 180 a 75. Y es menor, sí, ¿verdad? 270. Y esos son kilogramos de joule por kilogramo de aire seco. Ok, ¿y cuál fue el flujo de aire? Estaba en litros por hora, ya al pasarlo a kilogramos queda bajito, ¿no? Sí, nada, ¿no? 0.15 kilogramos de aire húmedo en realidad es lo que entra en todo el periodo, o sea, nada. Sí, el flujo de aire sería el flujo volumétrico por la densidad del aire húmedo por el tiempo, ¿no? No, bueno, ese sería el flujo másico. Si lo multiplicamos por el tiempo, que son 15 minutos, ¿sí? Pues te está quedando, bueno, y entre 60, porque se los di en por hora, ¿no? 667 litros por hora. En realidad, entra nada de aire al proceso, entran 0.15 kilos. ¿Sí? Entonces, si ese dato que tienes aire, ahí, ¿no? lo multiplicas por 0.15, aquí abajo haz otra fila que diga calor total transferido. Sí, porque ese es flujo calórico, ¿no? Ese que tienes ahí. Lo multiplicas por 0.15 y ya te da el calor total, o sea. Sí, ¿no? O sea, ahí está, 4,000. Si quieres, haz ahí abajo el cálculo, ¿no? ¿Este es el total en todo el proceso? Sí.
Sí, mira, ponle aquí abajo, aire que entra al proceso es el flujo por la densidad, por el tiempo de secado. O sea, te digo que eso les debe dar alrededor de 0.15 kilos de aire, o sea, nada, 150 gramos, es todo lo que entró durante todo el proceso. Aunque ya ven que ahí se ve en el video, se ve así súper aparatoso, cómo está soplando y cómo el soplador está tomando aire y todo el ruido que se oye, pues en realidad es nada de aire lo que entra, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sí, profesor, pues es lo que calculamos. Ok, nada más ahí como observación les decía, la humedad de salida sería el agua evaporada, y que estamos diciendo que es alrededor de 84 gramos, 84 punto y algo gramos, entre el flujo de aire, entre los pero es aire húmedo, es aire seco, que son 0.15, hay que pasarlo, no, ese es aire húmedo, perdón, hay que pasarlo a aire seco. ¿Sí? Y entonces la humedad a la salida son esos 80 y tantos gramos entre el flujo de aire seco, que el flujo de aire seco, o más bien, bueno, sí, la cantidad de aire seco deberían de ser aproximadamente los mismos 0.15 gramos, va a ser un poquito menos porque traía un 16% de humedad relativa. Entonces, en realidad, la humedad a la salida te va a dar muy, muy elevada, porque está retirando mucha agua el aire. Les tiene que dar de alrededor de 0.5, 0.6 kilogramos de agua por kilo de aire. Entonces, eso nos va a dar una humedad relativa del 75% aproximadamente. ¿Cuál fue la temperatura de salida del aire? 76. No, de 76. Va a ser un poquito menos. Pero bueno, sí, la humedad total debe de ser alrededor de 0.5. ¿Sí? Y entonces eso nos va a dar con ese valor de humedad absoluta y el valor de la temperatura del aire de salida, ustedes ya podrían determinar cuál es la humedad relativa de salida. Con la humedad absoluta y ¿sí? ¿cuál, perdón? Y la temperatura de salida, que son 76. ¿Sí les dije 76? ¿No les dije 80? Bueno, yo tengo 76. Déjenme checarle. Sí, 76. Ay, no sé por qué le puse 76. Híjole, sí cometí ahí un errorcillo, porque en realidad la temperatura de salida era de 80.83, no sé por qué puse eso. Bueno, tomen el dato para que le echen una corrección ahí. Sí, entonces cambiaría todo, por ejemplo, entalpía y todo esto. Sí, poquito, ¿no? En realidad. Sí. Son menos de 4 grados, ¿no? Bueno, no, sí, poquito más de 4 grados. 80.83 es la temperatura de salida. 80.83. 80.83. Bueno, entonces eso, les digo, esa humedad relativa que me anotaron ahí del aire de salida, es la que te da la carta, la calculadora. O sea, en realidad, sí, recuerden la proyección que les hice la clase pasada, donde les dije, esta es la cantidad, en la carta psicométrica, donde dibujé el proceso de secado, les dije, esta es la cantidad de agua que se va a llevar, o sea, es la diferencia entre la humedad absoluta de salida y la humedad absoluta de entrada. Pues nada más hay que sacar bien el dato de la humedad absoluta de salida, y eso les va a dar para poder calcular la humedad relativa, ¿no? Con la carta. ¿Sí? Bueno, con esta cosa, la calculadora, a ver. Sí, profe, lo checamos. Ok. Bueno, déjenme ver. Son todos nuestros datos. Sí. Miren, aquí para el cálculo de esta cosa de la humedad relativa de salida, que es un dato que les pedí. Déjame presentar, ¿no? Ok. ¿Qué le doy a presentar ahora? Aquí. Van a tener que hacer un truquillo, ¿no? Ahí ya la están viendo.
Entonces, por ejemplo, como la temperatura de salida son 80.83, aquí van a tener que ir ustedes moviendo manísticamente el valor de la humedad relativa para que les dé la humedad absoluta que van a calcular aquí. Ajá. Les digo, yo, según lo que tengo, según lo que calculé, la humedad de la salida es 0.5674 kilos por kilo. Lo estoy poniendo en kilos por kilo porque así viene la tabla esta, ¿no? Entonces aquí voy a tener que ir moviendo en la casilla esta de humedad relativa, voy a tener que ir poniendo valores, o sea, sería como iterativo el proceso hasta que la humedad absoluta me dé el valor que yo quiero, que es 0.56. Sí, que es la humedad absoluta a la salida. Entonces, por ejemplo, no sé, le voy a poner, por decir algo, ¿no? 60% y me da 38 aquí, ¿sí lo ven? Y yo quiero 56.56. Entonces, no sé, le voy a subir a 70 y ya me dio 0.49. Entonces, por ahí va, ¿no? Le pongo 71, me da .51, 72, 73, 74, ahí va, ¿no? Me parece que ya iba. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, la humedad relativa, se fijan ustedes, no es ¿cuánto me pusiste? 19%, sino es 75%, ¿no? Porque la humedad total es esta, 0.56, es con la que sale. O sea, haz de cuenta que aquí sobre el diagrama aquí decíamos que entraba con 0.014, según recuerdo. 0.0041 era aquí. Sí, aquí es 0.004119 kilos por kilo, ¿no? Esa es la humedad con la que entra aquí. ¿Sí? Y la de salida acá es 0.56. 0.567, ¿no? Kilos por kilo. Entonces, eso, ¿sí? Esta humedad, te va a dar la humedad relativa. Entonces ya sabes dentro del equipo hasta qué humedad relativa se enfrió esta cosa, ¿no? En realidad aquí fue hasta el 70. No, perdón, a la salida tiene 75%. ¿Sí? Según este diagrama, ¿no? Bueno, según lo que acabamos de ver en la carta, en la calculadora. Y a 180 grados resulta que la temperatura de bulbo húmedo y con esta humedad es 38.37. Entonces quiere decir que se saturó, bueno, adquirió humedad a esta temperatura, 38.37. Entonces, fíjate, con este dato, ¿sí?, de bulbo húmedo y con este dato de temperatura absoluta, tú ya sabrías, ¿sí?, porque aquí lo único que vas a hacer es seguir trabajando así y sobre de esta una línea de bulbo húmedo donde se intersecten, ahí tendrías la humedad relativa dentro del equipo. Bueno, entonces, esta es la diferencia. Toda esta diferencia es la cantidad de agua que se llevó el aire. 567 menos 0.0041, esa es la cantidad de humedad que retiró, ¿no? Por kilo. Bueno, ok. Muy bien. Otra vez, mira, sale puro equipo 1 sale. Otra vez. A ver, equipos 1, 2 y 3 estamos aquí. A ver, equipo 3. Ya terminó, ¿verdad? Equipo 1. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Equipo 3, porfa. Sí, profesor, dame un segundo. ¿Qué hicieron? ¿Sí se ve, perdón? Digo, se ve en mi pantalla nada más, ¿no? Pero sí se ve, ¿no? Sí, ya se ve lo que estás proyectando. Bueno,
Al igual que nuestros compañeros, lo primero que hicimos, bueno, fue a través de la calculadora que nos proporcionó, bueno, ver las propiedades que teníamos a la temperatura de 25, que era la que teníamos de entrada, y a la 76, que era la que habíamos, bueno, la que nos había anotado en el documento. Pero bueno, ¿Cuál, ahorita. perdón? ¿Cuál, perdón? La de 76 y 25. Sí, no importa, ahorita para efecto de los cálculos está bien. Ajá. Ya Okay. nada más para su informe, pues sí, no sé por qué demonios puse, estaba viendo la humedad, pero sí fue la salida fue 83. Ahí sí me equivoqué, pero bueno, son 4 grados en realidad, ¿no? Espero que no meta mucho ruido a los cálculos. Ok. Bueno, después nosotros teníamos un flujo de aire de 667 litros sobre hora, y bueno, nosotros lo pasamos en lo que era metros cúbicos sobre segundo. Por eso de las unidades del sistema internacional. Y entonces, bueno, ya con eso, nosotros tomamos en cuenta no como tal la densidad, sino más bien el volumen específico que teníamos a la temperatura de entrada, para calcular el flujo en kilogramos sobre segundo, el flujo de aire seco. Uh-huh. Y bueno, esto del flujo másico de sólidos secos supuse que se refería al flujo del café como tal. Entonces, uh-huh. Básicamente lo que había hecho era los 14 gramos, los dividí entre el tiempo que tardó la operación, básicamente. Uh-huh. Luego la temperatura de bulbo de húmedo de saturación de salida, bueno, eso la tomé como la temperatura que nos había dado la calculadora en la temperatura de salida. Uh-huh. Para la eficiencia de evaporación, la verdad no supe bien cómo calcularlo, así que supuse que tendría que ser en base a la cantidad de agua que se retiró. Entonces, bueno, si nosotros hacemos la diferencia, había 85 gramos de agua que entraron, uh-huh, y la muestra final tenía un porcentaje de 1.55. Entonces, bueno, por ahí hice, digamos, bueno, 99 sería la cantidad de agua que se retiró, vaya. Uh-huh. Hice los cálculos para calcular, 99% sería la cantidad de agua que se retiró. En la eficiencia adiabática tuve, bueno, más bien era la eficiencia térmica, sí, ¿no? Térmica, sí. Uh-huh. Aquí tuve dudas con las temperaturas que debíamos utilizar, porque, bueno, básicamente, yo tomé como temperatura de entrada la temperatura que estaba de 180, porque la temperatura de entrada que nosotros teníamos era 25, y la temperatura ambiental pues no sabía bien. Entonces, si la temperatura de entrada era igual a la de temperatura ambiental, pues aquí abajo sí, se iba a indeterminar. Entonces, yo puse como temperatura de entrada la temperatura de secado, menos la temperatura de salida, y abajo temperatura de entrada menos temperatura de secado menos temperatura de ambiental, que era 25. Me dio una eficiencia de 67%. Luego el porcentaje de recuperación de sólidos, bueno, eso no tiene gran problema. Entraron 15, lo que entró fueron 15 gramos de café, y recuperamos 14.6, pero yo le resté lo que era la humedad para ver cuánto era en sólido seco, y me dio un porcentaje de recuperación del 97.33. Para el rendimiento, me parece que, bueno, originalmente lo había calculado como como gramos sobre litro, porque, bueno, la solución era líquida, pero bueno, yo al final la dejé como gramo sobre gramo. Me parece que esta le dio muy parecida a nuestros compañeros del equipo 1, e igual la productividad en kilogramos sobre, debería ser aquí kilogramo hora. Uh-huh. Nos dio de 551. La velocidad de evaporación fue igual, básicamente los 85 menos lo que, bueno, digamos, fue la cantidad de agua que retiramos, uh-huh, entre el tiempo de operación, pero yo lo calculé como gramos de agua sobre segundo y me dio 0.09. Uh-huh. Para el calor de transferencia, bueno, básicamente calculamos primero el CP con la fórmula que, bueno, igual nuestros compañeros habían mostrado, tomando en cuenta, a ver, ¿qué habíamos tomado en cuenta aquí? La humedad del aire de entrada. Uh-huh. Y bueno, igual nosotros calculamos la masa total de aire, bueno, básicamente, uh-huh, multiplicando esto.
creo que usted le dio 0.50 kilogramos, entonces nos dio así, No, la masa de aire son 0.15. De aire húmedo. De aire bueno. seco es 0.1493. Bueno, este es aire seco, pero nos dio 1470. 0.14. Y bueno, esto lo multiplicamos por la diferencia, por la masa y la diferencia de temperaturas que habíamos considerado que era 180 menos 76. Menos y ya nos dieron, salida. Menos la de salida. Y nos dieron estos kilojoules, 1647. Y ya por último, nada más hicimos un balance de materia. Digamos que para la entrada de aire seco, nosotros consideramos la masa de aire seco y aparte la masa de agua, tomando en cuenta la humedad que tenía, de acuerdo a la calculadora psicométrica. Los datos de entrada son para el café, la solución de café, los que ya teníamos, 0.85 kilogramos, 0.015 de café. Y las de salida, igual, esta era la masa que yo calculé como, digamos, ya masa seca, y la masa de agua. Y aquí, básicamente, estos son, yo supuse que el aire seco, pues, era exactamente la misma cantidad de aire, lo que cambiaba era la cantidad de agua. Claro. Y la masa de aire seco permanece constante. Ajá. Y entonces, ya nada más la masa de agua fue, digamos, la diferencia de lo que estaba aquí y estaba acá. Y serían 0.085, sería la suma de las masas de agua de entrada, que eran la de la entrada de aire seco con su respectiva humedad, más la entrada de la solución de café. Y menos lo que había quedado en la humedad de la muestra de café, pues. Y ya era esto lo que teníamos en masa de agua en la salida de aire húmedo. Y estas son las fracciones que nos dio. Ya lo que no calculamos fue, ¿cómo se llama? La humedad, como, lo que usted había mencionado, que te voy a dar como 0.5. Creo que no lo calculamos. Y básicamente esos son los cálculos que tenemos. Ok. Bueno, pues entonces nada más resta hacer el flujo de aire húmedo. Sí me lo mostraste, sí. En realidad solo calculé el flujo de aire seco, pero seco, que es 0.14, ¿no? Algo así. Por ahí lo vi, ¿dónde estaba? Ajá, es la masa. 0.14. Bueno, a mí me sale de 0.1493, pues supongo que es por el redondeo de cifras. A ver, ¿cuánto fue la humedad a la entrada? La humedad total. De acuerdo, la humedad como tal, a la carta era la humedad. Ahí está, ya la vi, 0.004119. Sí, ese es el valor. Es que creo que el equipo 1 me mostró otro valor, ¿no? A ver, chéquenle. Equipo 1, a ver, vean si... 0.003 tenemos, profe. Sí, hay que corregir ¿no? Porque yo también, no sé, habría que checarlo, porque yo también tengo que es 0.004119. Sí, profe, lo checamos. Porfa, ¿no? Entonces eso también les cambiaría sus resultados un poquito. Sí. Sí, digo, es muy poquito, ¿no? Estamos hablando del orden de milésimas, pero pues aún así, pues no sé qué tanto cambie. Ajá. Bueno. Ok, entonces nada más falta, a ustedes también les faltó sacar la humedad total, la humedad absoluta a la salida, del aire a la salida, de aire, o sea, kilogramos de agua por kilo de aire seco. Sí. Y con eso ya sabrían la humedad relativa del aire a la salida, y con eso ya, ustedes ya lo tienen, la cantidad de agua que arrastró el aire también ya lo tenemos. Bueno, más faltan esos dos datos, ¿no? Pues bueno, muy bien. Ok, gracias equipo 3, por favor equipo 2, a ver, ¿ustedes cómo les fue? ¿Tienen dudas? ¿Ya se puede ver, profe? Sí. Ok. Nosotros hicimos algo muy similar, a lo que usted había mencionado.
encontramos este balance general para el secado, donde tenemos que Fs va a ser la masa del sólido seco en la alimentación, Ws es el contenido de humedad de elemento seco, tanto a la entrada como a la salida, Ga es el flujo de aire, y el Ha va a ser la humedad del aire a la entrada y a la salida. Despejando porque exceptuando la humedad del aire a la salida, que es el que nos importaba para obtener estos datos a la salida y poder obtener este. Al despejarlo nos salió de 0.5171 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Ok, muy bien. A mí me sale de 0.56, está bien. Y bueno, también tuvimos que calcular la tasa de alimentación en sólidos secos, que bueno, lo que hicimos fue poner primero que de nuestro sólido agotado, bueno, que es la salida, que fue calculado con el valor de los sólidos recuperados y el tiempo de operación. Esto nada se convirtió a kilogramos por hora. Y bueno, tenemos que se está alimentando el secador con 0.05 kilogramos de sólidos secos por hora. Y ya con eso podemos obtener el valor de la humedad absoluta a la salida. Y ya, variando la humedad relativa, tenemos que, con este valor, está 71.3 de humedad relativa a la salida. Okay. Y bueno, todos estos valores también obtenidos ya de la carta psicométrica. Y también tenemos que la humedad del sólido a la entrada va a ser de 5.6 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. La humedad del sólido a la salida es de 0.015 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Un flujo másico de aire de 0.6 kilogramos por hora. Y una velocidad de evaporación de 0.32 kilogramos de agua por hora. A ver, espérame, ahí. La velocidad de evaporación. A ver, espérame. Agua, evaporación. Ok. ¿Cómo calculaste la velocidad de evaporación? Bueno, que fue el agua inicial que era de 85 gramos, menos el agua que tiene al final, bueno, a la salida, para saber cuánta agua se evaporó. ¿No? Sí. Entre el tiempo que en horas son 0.2608 horas. Ah, ok. Muy bien. Ok. Y bueno, también tenemos el porcentaje de recuperación que es de 97.33. Nuestro rendimiento que es de 0.14 gramos de sólido por gramos de alimentación. Y obtuvimos la eficiencia térmica que nos dio de 0.67. Ok. Y hasta ahora es todo lo que hemos calculado, profe. Pues creo que era todo lo que les pedía, ¿no? Sí. Ah, bueno, y aquí el diagrama de flujo. De flujos. Ok. Ok. Bueno. Ok. Pues muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Veo que todos calcularon todo lo que les pedí. No, profe, ninguna duda. Ok. Bueno. Ok, pues entonces muy bien. Vamos, si no tienen dudas, pues vamos a hacer el examen. Déjenme ver. Se los anoto aquí. Lo estoy poniendo aquí en el chat, ¿no? Entonces, pregunta 1. Dibuja el diagrama de flujos. Anotando las cantidades, o sea, los flujos, ¿no? Anotando los, voy a ponerle aquí, anotando los flujos y condiciones, ¿no?
Entonces, esto es nada más que así en un dibujo breve, a mano. O sea, no quiero que lo hagan a... Déjenme ver si tengo aquí el diagrama. Aquí está, ¿no? Acá está. Bueno. Sería así, ¿no? Como este que tengo aquí a la derecha. Entonces, así como este, pues que anoten, así como está aquí, ¿no? El flujo de alimentación en kilogramos por hora, con la humedad y la fracción de, ¿cómo se llama? De sólidos, ¿no? La fracción de sólidos es punto 15, ¿no? Entonces, así. Y aquí el aire, el flujo de aire, húmedo, su temperatura y su humedad relativa, ¿no? Acá la temperatura de secado, y acá la temperatura de salida, y acá la salida de los polvos, o sea, con el flujo, ¿no? O sea, el flujo de polvos por hora y la temperatura de los polvos. Se supone que los polvos salen a la misma temperatura de que el aire, ¿no? 75. Y esa sería la pregunta 1. ¿Sí? Bueno. Ahora, esa sería pregunta 1. Ahí está, ¿no? Dibuje el diagrama de flujos anotando los flujos y las condiciones. Número 2. Esboce el proceso de secado, ¿sí? En una carta psicométrica a mano, ¿eh? O sea, ¿a qué se refiere? A que dibujen esto. Sí, pero anoten las condiciones. ¿Sí? Esta es la pregunta 2, ¿no? Nada más que dibujen esto. Y ya, eso es todo. ¿Sí? Y la pregunta 3 sería, ¿cómo se calcula la humedad absoluta del aire a la salida? O sea, ya lo platicamos ahorita, ¿no? Nada más que le pongan ahí así, si quieren en pasos, ¿no? 1, calcular esto, 2, calcular lo otro, y 3, dividir esto entre esto, y ya. ¿Sí? Bueno, esas son las 3 preguntas. Hoy terminamos rápido, ¿no? Porque todos trabajamos muy bien. Bueno, pues voy a apagar mi micro. Si tienen dudas. Profe, los compañeros Dígame. de otra sección nos estaban comentando que si podría habilitarles el espacio para el reporte, por favor. Ah, sí. Ahorita lo habilito. Sí, gracias. Gracias por avisarme. Ok, voy